Debate es una combinación clave. Junto a Beatriz Sánchez por la 92.9 Radio La Clave. Era personal. Con 34 minutos, sigues en combinación clave. Estamos con Mauricio Daza, abogado. Estamos con Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo, con Max Quitral, que es analista, es académico de la Universidad Arturo Prat, y le hacíamos, pero toca ahí en Max Quitral. No, queríamos analizar temas internacionales. También Mauricio Daza apuntaba a lo que sucede en Estados Unidos. Bueno, vamos a partir por Evo Morales y lo sucedido durante esta semana. Se conoció finalmente ya el resultado, pese a que se demoró el oficialismo, el ejecutivo, de decir efectivamente perdimos, y triunfó la opción no para un cambio constitucional que permitía la reelección por cuarta vez de Evo Morales. ¿Cuál es la lectura que se hace? Y te pregunto, Max, porque tú conoces bien lo que pasa en Bolivia, has estado muchas veces allá, en seminarios, en fin, has estado muy metido en lo que significa el litigio que hay en La Haya entre Chile y Bolivia. ¿Qué lectura se hace de lo que pasó con Evo Morales? Mira, yo antes de escuchar las declaraciones de Morales, a mí me parece que la derrota del referéndum viene antecedida por episodios parlamentarios donde no le fue muy bien a Evo, pero también había perdido en septiembre. Locales. Sí, el referéndum autonomista, es decir, pequeñas constituciones en los departamentos, ¿ya?, donde los sectores que estaban más comprometidos con Evo le dieron vuelta a la espalda, porque hubo tratamiento de ciertos conflictos de muy mala manera, como el caso de Potosí, que era el bastión de apoyo a Evo, y Evo prácticamente ninguneó a los sectores populares ahí, y eso le pasó la cuenta y le está pasando la cuenta ahora con el referéndum. Pero también yo creo que nos hace bien el círculo más cercano del presidente Morales de bajarle el perfil a lo que ocurrió con redes sociales. ¿Sabes qué? Es un fenómeno muy interesante, vea. ¿Qué cosa? La utilización por parte de la oposición de redes sociales. O sea, alguien me dice, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver? Sí, la oposición, como no tiene una representación total en los medios de comunicación como se esperaría, utilizó muchas redes sociales para comenzar a contrarrestar información oficialista. A diferencia del gobierno Morales, que utilizó los canales tradicionales, los medios oficialistas, pero no logró contrarrestar esa información. De hecho, yo lo planteo en otro medio en la mañana y después a mediodía, Evo Morales, ¿cuál es su declaración? Hay que poner atención a las redes sociales que están tumbando gobierno, porque es un fenómeno que no solo le está pasando a Bolivia, es un fenómeno que también le ocurrió a Venezuela, pero Venezuela hizo una lectura hace mucho rato, la administración de Maduro, que la lucha no está solamente desde el punto de vista de los mecanismos institucionales, sino que también se está dando en redes sociales, que son espacios mucho más democratizantes. Ahora, la situación con Gabriela Zapata, este vínculo amoroso, de cierta privilegio, de enriquecimiento ilícito, hablan algunos, de estas dádivas que consiguió a través del Estado producto de esta relación de pareja con Gabriela Zapata, también fue muy bien utilizada por la oposición. Las escenas de violencia hace una semana atrás en El Alto, donde tú hablabas de esta alcaldesa que tiene un nivel de apoyo interesante, pero no sé si para ser presidenta, donde hubo 6 muertos. O sea, 6 muertos, pero allá es casi, no tiene tanta explosión como si efectivamente pudiera ocurrir acá. Y creo yo que hay un agotamiento político, pero lamentablemente todavía no se hace esa lectura correcta. Tal vez porque hay años y tiene el tiempo Evo Morales como para definir un candidato que le pueda continuar con el proyecto. Perdón, ¿quién es la oposición hoy día a Evo Morales? A ver, si Evo Morales fracasa en la intención de reelegirse, ¿quiénes lideran esta opción o quiénes encabezaron esta opción por el no? Medina, por un lado, que es un empresario que fue candidato presidencial en la última elección en Bolivia, Quiroga, el Tuto Quiroga también, pero el problema que tiene la oposición en Bolivia es que está muy fragmentada, ¿ah? Cosa que en Argentina logró superar, cosa que en Venezuela logró superar. Probablemente nos vamos a encontrar en un escenario político boliviano donde efectivamente la oposición logre congeniar y establecer un proyecto que sea antagónico a lo que está proponiendo Evo Morales. Pero el gran problema, creo yo, Eva, es la pregunta que en algún momento nos hicimos también en este panel. Después de Maduro, ¿quién? Después de Correa, ¿quién? Y en el caso de Evo también. Después de Evo, ¿quién? Alguien decía, bueno, tú también lo planteabas, que naturalmente uno podría pensar en García Linera, pero García Linera no está bien posicionado en los segmentos indígenas y campesinos, lo ven en el blanco.
no tiene esa raíz que, a diferencia de Evo Morales, perdón. Pero más allá de eso, yo creo que no estamos frente a ninguna figura política en Bolivia que esté al nivel de Evo Morales. Y es el gran problema que tienen estos gobiernos de izquierda, que no han sabido darle continuidad y mostrar nuevos liderazgos, más allá de Choquehuanca. Pero, sinceramente, Choquehuanca no es Evo Morales. Entonces yo creo que en estos momentos hay un problema político profundo en Bolivia de quién va a continuar el proyecto de Evo Morales. Y me parece que ahí el MAS va a tener que reflexionar y debatir en profundidad lo que acaba de ocurrir con el referéndum. Oye, Max, de todas estas opciones que tú planteas, ¿hay alguna que, llegando al gobierno, establecería alguna posición diversa respecto a Chile de lo que se ha visto hasta ahora, o es básicamente todo igual para nosotros, digamos? Mira, yo creo que si los candidatos de oposición lograran llegar al poder, me parece que estarían más abiertos a buscar un entendimiento político con Bolivia, pero no renunciarían a la aspiración de acceso al mar con soberanía. Ojo, todos los personeros de la oposición han dicho que se trata de una política de Estado. De hecho, se habla mucho de que Mesa también es un... Bueno, dependiendo mucho de cuál sea el resultado en La Haya, o sea, si no es tan favorable para Chile, ahí Mesa obviamente que emerge como un liderazgo interesante. Sí, ahora, ese es el liderazgo de oposición, o sea, yo creo que Medina, Quiroga, pero Mesa, claro, se posiciona perfectamente. ¿Se acuerdan cuando yo estuve en Bolivia y semanas antes a Mesa lo entrevistó Astorga? Sí. Bueno, esa entrevista en Bolivia se vendía en la esquina. O sea, la figura de Mesa había crecido mucho. Y además que un tipo que tiene manejo político, tiene manejo comunicacional, que es muy difícil tumbarlo en una entrevista. Oye, pero interesante el fenómeno global en América Latina. Sí, ¿Se acuerdan que yo lo había dicho y yo recibí un poco de bullying? Pero en la política... Con recuerdo, dice Jorge. Pobrecito Jorge Ramírez. El tiempo siempre me da la razón. En la política comparada... Vamos a tener que esperar los 400 años esos que habíamos hablado hace un rato, para ver. Se dan mucho los procesos de contagio. Vimos lo que pasó en Argentina, lo que pasó luego en Venezuela, lo que ahora pasa en Bolivia, lo que va a pasar, yo creo que inevitable, en Brasil. Entonces todo el ciclo de lo que algunos autores han denominado como el neopopulismo de América Latina, o lo que estos líderes denominan como el socialismo del siglo XXI, como que sembró la semilla de su propia destrucción, porque en el fondo generaron liderazgos muy personalistas. Y en el fondo, en la medida que generaron un liderazgo personalista que se concentra en donde el presidente de la República emerge como un príncipe, como un primus inter pares, sí, dentro de todas las instituciones, donde no hay peso de contrapeso, donde muchas veces se atropella con ciertas libertades públicas como la libertad de asociación, la libertad de prensa, etcétera, hacen que precisamente todos estos fenómenos que hablaba Max, por ejemplo, el rol de las redes sociales, adquieran un protagonismo inaudito dentro de la política en América Latina, porque precisamente si tú tienes presidentes que constantemente están hostigando a los medios de comunicación de la oposición, obviamente que la única vía que tiene la ciudadanía para plantear una posición distinta, disidente, es a través de las redes sociales o de los movimientos sociales. Estos son presidentes que tienen que paradójicamente han debido enfrentar muchos movimientos sociales de la sociedad civil, de los estudiantes, de sectores incluso del campesinado en Bolivia. Del mundo indígena también. Correa y Evo lo han tenido que enfrentar, sí. Por lo tanto, yo creo que la autocrítica es que efectivamente el proceso de Evo Morales, si uno lo mira en términos objetivos, tiene buenos indicadores económicos de combate a la pobreza, la desigualdad, etcétera, pero eso porque coincidió con un boom del super boom de los commodities de América Latina. Exacto, o sea, la fortuna de Bolivia en términos de la producción de gas, por ejemplo, es una cuestión que nunca la tuvo en la historia. Y por lo tanto... Pero eso es un paréntesis dentro de la historia, y en la medida que esas condiciones económicas se van deteriorando, van emergiendo todos los problemas, y todos los problemas que en algún momento la sociedad toleraba, porque la situación económica era más bien favorable. Pero en la medida que la situación económica se torna más desfavorable, ya no lo comienza a tolerar de la misma manera. Sí, pero una salvedad. El tema es que Bolivia siempre ha sido un país muy rico en recursos naturales. El punto es que las administraciones anteriores a Evo Morales eran muy entreguistas y además habían usurpado el Estado. O sea, habían puesto al Estado al servicio propio y no al servicio de la comunidad. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con Evo Morales se pone el Estado al servicio de la comunidad.
llega al estado donde antes no estaba. Y por tanto, claro, hay un boom latinoamericano que es entre el 2003, algunos lo sitúan en el 2007, pero yo creo que se extiende un poquito más de los commodities, de los recursos naturales, que hoy lamentablemente los países latinoamericanos, y Chile también le toca, están pasando por un momento bastante delicado. Ahora, lo que sí, las proyecciones de los organismos internacionales y CEPAL, por ejemplo, es que Bolivia va a seguir siendo uno de los países que va a tener mayores indicadores de crecimiento. Y por tanto, ahí es muy interesante porque algo se está haciendo bien en Bolivia que ha permitido eso, pero también desde el punto de vista político no es suficiente. Porque, es decir, claro, cuando uno va a Bolivia se nota que hay inversión estatal, pero me parece que algo falta en la sociedad para que el proceso esté completo. Probablemente también estamos viendo un proceso de desgaste político de la figura de Evo Morales. En todo caso, una buena noticia finalmente de que exista un no respecto a una reelección de un presidente que ya lleva largo tiempo en el poder, en además un Estado que como parte también de un elemento común a gran parte de los estados latinoamericanos tiene un fuerte componente presidencialista, hay una concentración de poder importante en el Ejecutivo, y en ese sentido creo que es una buena noticia que se ya sabe que no, este señor no va a poder ser reelecto ya casi indefinidamente, y de esa perspectiva se dice, bueno, pero ¿y qué, después de Evo quién? Bueno, muchas veces la necesidad genera el órgano, ¿no? Y en este sentido este escenario va a tener que hacer de que se genere un liderazgo que pueda recoger esas banderas que representa Evo Morales al interior de Bolivia. Pero, insisto, como principio, estos intentos que también se han repetido en Venezuela, en otros lugares, en el sentido de que estos liderazgos carismáticos que surgen de una forma, claro, estos caudillos populistas, ¿no?, que vienen reivindicando, de hecho, muchas exigencias muy pendientes en la sociedad, bastante legítimas, pero que son de alguna forma articuladas de una manera que uno puede criticar, ¿no? El personalismo, la concentración de poder, el abuso con la libertad de expresión, el bullying, hablando de bullying, con, digamos, los sectores de oposición, ni siquiera con los sectores de oposición, con las figuras que se levantan críticas, digamos, a estos procesos. La verdad que me parece muy bien de que se le ponga, digamos, un límite a esto. Así que en buena hora por Bolivia. Ahora yo creo, para mi gusto. Dos cositas. Interesante que se den estos procesos democráticos cuando son gobiernos muy cuestionados y que incluso se les tilda de antidemocrático. Pero en Chile, algunos parlamentarios, particularmente en el Senado, contentos por el referéndum, criticando que se pudiera extender tanto de Morales en el poder cuando ellos llevan más de 20 años en el Senado. Sí, me parece que hay que ser muy carerraja. Ser senador en Chile o parlamentario, a ver, estoy de acuerdo con que no debe haber una reelección indefinida. Sin embargo, se plantea comparar eso con la figura presidencial es un engaño, porque un parlamentario, sobre todo en Chile, tiene un poder simbólico porque lo invita a los medios, porque tiene pero que... se eterniza en el pero poder, el poder de presidencial lo que se cuestiona es muy más distinto. Es que todos estos gobernantes modifican las reglas del juego para poder eternizarse en el poder. De acuerdo, es distinto. pero una cosa es que lo hagan... O tratan. Una cosa es que lo hagan sin consultar o sin consulta popular, y otra es que lo hagan por vía de la opinión de la gente, y la mayoría de ellos lo ha hecho así. Es que lo contrario sería romper las reglas Pero de la Constitución. estoy de acuerdo, pero lo han hecho así. Ahora, que la gente le vote en un momento determinado por cambiar la Constitución, bueno, es porque probablemente algo se está haciendo bien. Ahora, también en esta situación, ¿qué le ocurre? Me parece que hay que hacer una lectura política coherente por parte de Morales para entender el proceso que se está dando, y me parece que está bien que se hagan estos Chávez también referéndums. perdió un Sí, referéndum. sí. Ahora, hay que someterse y eternizarse en el poder, pero desde Chile parlamentarios que ya más de 20 años criticando la eternización del poder, me parece que un poquito mucho, Vamos al otro tema internacional, que es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, en todo este proceso que hay entre republicanos y demócratas para ver quiénes son los candidatos finalmente. A mí lo que me impresiona es que Donald Trump parte esta carrera, y para mí era una total anécdota. O sea, era una anécdota de un tipo que decía pachotadas directamente respecto a su imagen colectiva, la imagen que tenía en la cabeza de los latinos, lo que pasaba con el mundo, un personaje de reality los inmigrantes. Exactamente, un personaje que De hecho, tenía un reality show muy famoso, ¿no? Entonces, El aprendiz se llamaba, creo. algo así. Sí. tienes razón, respecto a los También trabajos. lo parodiaba mucho en la Casa de los Dibujos,
hay un capítulo con Donald Trump y todo lo demás. O sea, él es una figura de la farándula. Sí, Sí, claro. claramente. Y Absolutamente. que le gusta además. Pero y también de está ahí, comunicación. De cadena de hoteles. Sí. De cadena de Sí. hoteles, Cadena oye, de hoteles. tiene además una fortuna inmobiliaria gigantesca que fue básicamente construida, hay que decirlo, por su padre, que fue un gran hombre. El problema, digamos, es que, claro, el señor Trump, hijo, ¿no? Heredó todo esto y él trata de vender la imagen de éxito a partir de esta gran fortuna que él no amasó directamente. Ahora, el tema con Donald Trump es que pasó de ser una caricatura y una anécdota dentro de la elección y de los candidatos, este autoproclamado Trump diciendo yo quiero ser candidato presidencial, a convertirse en alguien que está recopilando votos, que se gana páginas y páginas en los medios de comunicación, que abre debates en Estados Unidos y que mucho de lo que pasa en la elección gira en torno a él. Y entre más polémicas son sus Mejor. declaraciones, Sí. se fortalece. Sí, se fortalece. Es que lo que pasa es que con Trump hay un fenómeno que es especial. Yo creo que él ha recogido el malestar que existe en una parte importante del electorado norteamericano, sobre todo republicano, con el denominado establishment. Además, las personas republicanas, la base republicana, es una base que se siente excluida del discurso oficial, tanto de su partido como del discurso oficial que está manejado durante los últimos 8 años por los demócratas. Entonces, en ese sentido, es la verdad que muy fácil que un discurso incendiario pueda captar ese voto. De hecho, lo capta incluso en aquellos sectores que uno diría, oye, imposible. Por ejemplo, el voto latino. Trump trató a los inmigrantes de violadores en un momento. Y de hecho, una de sus consignas hasta el día de hoy es que va a construir una muralla en la frontera entre México y Estados Unidos. E incluso él dice que esta muralla la va a financiar México, ¿no? Y ese discurso ha determinado de que él, por ejemplo, en las elecciones en Nevada, que fueron hace poco, él sacara la primera mayoría indiscutida entre los latinos, siendo uno de los estados donde hay más población latina. Pero ¿quién es el que vota finalmente a esa primaria? No es cualquier latino, es un latino republicano. Y el latino republicano obviamente es alguien que es muy fácil de seducir con el discurso de decir, ¿sabe qué? Los inmigrantes ilegales no. Que es básicamente lo que dice Trump, porque ellos son inmigrantes legales. Dale. Sí, hay una... Trump Lo que trata de decir, ya sabe que la ciudadanía es algo muy preciado, es algo que ustedes se han ganado y esto no se lo podemos entregar a cualquiera. Ese discurso es obviamente algo que seduce a los latinos, también el tema aspiracional en el sentido de personas que son de otro país, que llegan a Estados Unidos, quieren ser parte de este país, Sueño ¿no? americano. Y votar por Trump es casi, digamos, un acto de ultrapatriotismo. Es por eso también de que estas personas, las familias de latinos, muchas veces tienen, en gran mayoría, a familiares, hijos, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo quiero preguntar, ustedes que son analistas y Mauricio además que estuvo hartos días en Estados Unidos ahora mismo y puedo Asesorando conversar a Trump, respecto a esto mismo. digámoslo. Respecto a esto mismo. Soy pobre. ¿Qué posibilidades reales tiene Trump? Ninguna. De ganar la elección, O ninguna. sea, de llegar a convertirse en candidato, ninguna. No, No, yo creo que va a ganar, no, candidato, va a creo ganar que la va. nominación. ¿Tú crees que va a ser el candidato Sí, republicano a la sí, presidencia? sí. ¿De verdad eso puede Sí, pasar? sí. Sin yo creo que duda. sí. Sin ninguna duda. Oye, Así es que como ¿sabes va. lo que pasa? Pero es que, perdón, Perdóname, ¿cómo pasamos de la caricatura a que pueda ser el candidato? A mí Lo que pasa es que, como decía el tránsito Mauricio, me parece el insólito. fenómeno de la antipolítica está presente en prácticamente todo el mundo, pero y en Estados Unidos más aún, porque todo este discurso que también Bernie Sanders también juega un poco eso, Sí. que es el candidato Sí. alternativo del Partido Demócrata. Sí. En el fondo, cómo la clase política opera en lógica súper autorreferenciada, distanciada de la ciudadanía, que obedece a intereses que son particulares y no son los intereses de la comunidad, etcétera. En el fondo, Donald Trump usa un poco la misma lógica, pero para el otro lado, con un discurso que es populista de derecha, versus el otro discurso que más tiende más al populismo de izquierda. Y plantean, ¿y por qué son populistas? Porque plantean soluciones fáciles para problemas difíciles, ¿ya? O sea, lo más fácil para solucionar el problema de la inmigración es construir un muro. O sea, es bien absurdo, digamos. Pero ellos lo plantean así. Y Donald Trump interpela a un electorado que es bien básico, ¿ya? Porque en el fondo son las bases republicanas, son los veteranos de guerra, son gente que en el fondo tienen buen pasar económico, o que ahora, como la economía norteamericana se ha visto un poco más deteriorada, generan un sentimiento muy de rechazo hacia la administración de Obama.
Y el electorado más sofisticado del Partido Republicano se identifica mucho más con lo que se ha denominado el establishment. Y de hecho están desesperados porque ya han ido bajando candidatos del establishment para potenciar, claro, quién puede ejercer un contrapeso con Trump. Pero lo interesante es que dentro del establishment también hay alternativas que son bien demagógicas y bien populistas. Por ejemplo, Ted Cruz, que es un candidato que también tiene un origen latino, que es hijo de inmigrantes cubanos, pero que también plantea una posición, por ejemplo, en materia de inmigración que es bien aberrante. Entonces, lo más normal, el candidato más establishment es Marco Rubio, y es el que le están poniendo más recursos, el que le están poniendo todas las fichas, pero lamentablemente Marco Rubio no ha logrado prender dentro de las bases del Partido Republicano. Y hay un fenómeno que es interesante, porque Marco Rubio tampoco es una persona que sea muy querida por el establishment. De hecho, Marco Rubio es senador por Florida. Y en todos los debates a él se le critica de que, mire, sabe que usted habla mucho, pero usted no va al Senado, no vota las leyes. Y el tipo dice, ¿sabe qué? Sí, yo no voy, porque no sirve de nada. Yo me di cuenta de que ir al Senado ahí es perder el tiempo, entonces prefiero ser candidato presidencial. Obviamente eso a quienes son parte del establishment, ¿no?, republicano, que son los senadores de ese partido, les molesta. Ahora, el candidato, digamos, de quienes forman parte de este famoso establishment era Jeff Bush, que obtuvo un 8% de los votos y se tuvo que bajar. Sí. Además, y también hay un fenómeno que tiene que ver y que puede explicar de alguna manera algún rasgo que justifica este apoyo de Trump. Cuando se baja Jeff Bush, Trump llega y celebra su victoria, ¿no? Y le preguntan acerca de eso y él dice, ¿sabe qué? A mí nunca me cayó bien Jeff Bush, es un pobre tipo. Después van y le preguntan, de hecho ni siquiera le preguntan, sale Marco Rubio, Ted Cruz a hablar, digamos, después de la anterior primaria, era en Carolina del Sur, creo. ¿Y qué es lo que empiezan a decir? Yo admiro mucho a Jeff Bush, yo admiro mucho a la familia Bush. Cuando hacía 2 semanas le estaban sacando la mugre a Jeff Bush porque finalmente estaban peleando, ¿no?, esa votación. Entonces finalmente la gente dice, mire, esto es una tropa hipócrita y Trump es un gallo que dice en cualquier momento lo que piensa. Entonces también ese elemento hace que se identifiquen con él. El tema del dinero, pero porque la gracia de Trump es que es un candidato que se financia a sí mismo. Que no depende de los votos. Pero el Tea Party también, porque yo creo que de alguna manera... No, el candidato del Tea Party es Ted Cruz. No, pero me refiero a que también eso... Sí, pero no sé si están... yo creo que finalmente pueden estar coincidiendo con lo que está planteando. El que se diga de que Trump no tiene ninguna posibilidad, en eso discrepo con lo que se dijo acá, creo que no es la elección verdadero. General. No, incluso en la elección general. Yo creo que, a ver, una persona, por ejemplo, arrasó en Nevada. Hace 2 meses atrás no tenía ninguna posibilidad en Nevada según todas las encuestas. Según todas las encuestas. Y arrasó. Y estamos recién empezando las primarias. Ahora viene el famoso supermartes, que es el 1 de marzo, ¿no?, donde se votan 11 estados. Si gana Trump, ya es el candidato. Lo más probable es que sea el candidato republicano. Trump tiene una caja gigantesca de dinero donde él puede sacar a su arbitrio porque la plata es de él. Sí. No tiene que buscar financiamiento. De hecho, Jorge decía que tú crees también que va a ser el candidato republicano. Sí, yo soy la que lo ponía en duda. Pero Trump está tocando... Hay que ver también, porque no es solo el sistema norteamericano, hay un porcentaje importante que se gana a través de primarias o estas asambleas locales, que son los caucus. Pero también hay superdelegados, que esos son los del establishment, ¿ya? Y los superdelegados no se van a identificar con Trump. Ahora, no sé si le da, pero yo creo que va a ganar la nominación. Lo que pasa es que los republicanos han hecho todo muy mal, porque ellos cambiaron las reglas de sus elecciones hace poco. Y esta es la primera elección donde opera nuevas reglas para ellos. No con los demócratas mantienen los superdelegados. Pero los republicanos tienen ahora una norma que el que gana se lleva a todos los delegados de cada estado. Antes se iban repartiendo según el porcentaje que sacaban. Y el sistema de superdelegados ya no opera. Entonces, por eso... por eso es que Trump tiene todas las de ganar ahí. Insisto, no hay que mirar en menos. Uno lo ve de afuera como decir, oye, qué increíble que este personaje... Alguien vote por él, si es un loco. Oye, él está tocando una tecla muy profunda de la población norteamericana, de la común y corriente. Y una elección entre Trump y Hillary Clinton se va a transformar entre el candidato de afuera con el candidato del establishment. Bernie Sanders, que es el otro candidato demócrata,
que le está haciendo una campaña fabulosa en contra de Hillary Clinton, también la está dañando en ese ámbito. la está dañando. El principal argumento de Sanders es decir, oye, ¿sabe qué? Ella representa todos los intereses corporativos de Washington, que es lo mismo que dice además Trump respecto de Ted Cruz y de Rubio. Entonces, finalmente, en esa dinámica, Trump podría ser presidente, aunque parezca una locura. Descabellado. Bueno, Estados Unidos pues da para mucho, ¿ah? Siempre ocurre. Bueno, si George W. Bush fue presidente reelecto, Sí. puede pasar cualquier cosa. Bueno, ganó Ronald Reagan, así que puede pasar cualquier cosa. 10:59. Antes de despedir al panel, ¿cuándo has pasado por la experiencia angustiante de no saber cómo vas a pagar las deudas a fin de mes? Afianza te da la posibilidad de pagar una cuota mensual totalmente abordable para ti. ¿Cómo? Vende tu casa, no te muevas de ella, paga una cuota mensual por 8, 12, 15 o 20 años menor al 25% de tu ingreso. Con la última cuota habrás recomprado tu casa. Los puedes contactar en afianza.cl o llamando al 22-7565-690. Y Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar, dicen ellos, para vivir plenamente la vida. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para lo que llaman los años dorados. Actividades semanales como talleres de pintura, coro, bingos, los puedes contactar en Casa Mía, Normandía 1882, esto es en Providencia, o en el siguiente teléfono 22-343-0006 o en la página web residenciacasamía.cl. Ya son las 11 de la mañana, les quiero agradecer mucho, chiquillos, que me hayan acompañado esta mañana. Es el panel íntegro del día jueves que ya se reintegra. Ya nos reintegramos. Ya parece Hoy que día Lionel Richie, fin vacaciones. Ah, ¿verdad? Ojo, Pues? toca Lionel Richie. Sí. Dicen, no, una figura del pasado. Tú sabes que lo homenajearon en los Los Grammy Grammy. hace 2 semanas atrás. Sí. Así que ojo con No, Lionel Richie. cuidado. Y el All fin night long. Van a fin ver de el semana- festival, ¿o no? Yo voy a ¿Sí? ver eso un poco ahí. Sí. Lionel humor. Richie. El El humor. humor el también. humor. Pedro Ruminot Pedro hoy. Ruminot hoy. Pedro Ruminot hoy día. A mí me gusta, pues lo veía con Felipe Abello. ¿Sí? Tenía un programa de culto Sí, en la sí. radio. Exactamente, perfecto. sí, yo lo escuchaba. Y el fin de semana Oscar. tiene ¿DiCaprio razón. ganará o no ganará DiCaprio? Oye, ¿saben qué? Oye, No. Perdón que me alargue un poquito. Perdone, don Ricardo. Vi los globos, la entrega de Globos de Oro que yo nunca había visto y me encantó lo rápido que es. Es un premio tras otro, no hay. En cambio, los Oscars se alarga, es un poco Bueno, por latera eso la han ceremonia. tenido problemas de rating, le ponen cualquier cosa en otro canal y gana a los Oscars. Pero hay que ver Es si que es un poco DiCaprio, latero. yo no he visto la película nueva de DiCaprio, no sé si... será Dicen que está muy merecedora. buena, pero hay otra. Mi señora que nos está escuchando me conversaba de una película alternativa que podría quitarle el Oscar a DiCaprio. Es sobre una pareja, su esposa era pintora, me parece, y en un momento determinado no llega la modelo que tenía que pintar. Ah, esa es la chica danesa. Esa, la chica. Bueno, él ganó el Oscar el año pasado Redmayne es el por actor. su papel como Redmayne, Stephen Hawking. exacto. No me acuerdo el nombre del actor, que Sí, es no, bastante ahí- conocido. Redmayne es el apellido, se Sí. volvió el nombre. Bueno. Sí, yo creo que por ahí, sí, Por yo ahí, también. cuidado. Yo voto con Quitral. Oye, yo no DiCaprio sé- no gana el Oscar, gana ese. Pobre Yo DiCaprio. no sé Pobre de DiCaprio, lista, ahora tienes pa'l chileteo, no cacho güey. mucho de cine, me gusta ver cine, sí. Y mirando, yo vi la película, vi el Renacido y a mí me gustó, pero personalmente, yo no tengo como el cerebro de análisis ni nada, pero personalmente me gustó mucho más la actuación de DiCaprio en El Lobo de Wall Street que en esta. Es muy buena. En El Lobo de Wall Street yo creo que estaba extraordinario. Yo ahí le habría dado el Oscar. Es que sabes que muchas de estas películas o muchos de estos personajes finalmente le dan el premio por decir, ¿sabes qué? Ya te lo debimos haber dado Por esta todas estas veces. trayectoria más que Martin por la Scorsese, Martin Scorsese le dieron un Oscar por Los Infiltrados, el infiltrado, ¿no? La verdad que no es la mejor de sus películas, ¿no? Comparado con Toro Salvaje, Buenos no con Muchachos, Taxi Driver o con Buenos Muchachos, pero se lo dieron bajo la convicción de decir, ¿sabéis qué? Te hemos nominado tanto y te hemos mandado tantas Puede ser. veces No, para sí, la es verdad. casa Sí, es verdad. sin nada, que de repente a DiCaprio, pero yo estoy de acuerdo, ¿ah? Yo creo que a DiCaprio no se lo dan. Yo Eva. creo que ahí puede, efectivamente, No sé. la gente que tenía preparado una celebración en Plaza Italia puede quedar con la mesa servida. ¿Mm? Oye, Ojo ahí. y ahí recomiendo una película que fui A a ver, ver ¿cuál? y quedé rayando. Creo que es la mejor que he visto en los últimos años, que es Spotlight. Ah, yo la vi, no En me primera gustó. plana. Han Ah, no la vi. escuchado algunas cosas. Claro, ese me encantó, pero parece me que es una encantó. buena historia, pero una mala película. ¿En serio? Oye, a mí me encantó. O sea, la historia es muy buena porque es interesante y dan el clavo porque es muy contingente, pero me parece que en términos del cine me parece un poco aburrida, como no sé. Bueno, vayan a verla para que se hagan su propia impresión. No, Pues, no, Pero eso inviten por la supuesto. cadena de cine para nosotros después comentar. Yo la vi, yo la vi. Eso, hoy así, por una entradita, pues señores. Ya está bien. 11:04. Muchas gracias a Mauricio Daza, Jorge Ramírez, Chao, nos Max vemos el Quitral. Nos próximo volvemos a jueves. encontrar el próximo jueves. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.
Quédate en la clave.